Pues sí, baños de realidad me están amenazando aquí el licenciado Alejandro Envila que está con nosotros para platicar. Pues Trump, estamos listos en México para enfrentar lo que será el segundo mandato mandato de Donald Trump. ¿Cómo se va a poner la situación por acá? Pues aquí tenemos de los dos lados, ¿no? Por un lado Alejandro Envila, muchas gracias, bienvenido. Y obviamente Edgar Rodríguez, ¿cómo estás, Edgar? Muy buenas noches. Armando, Alejandro, amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, vamos a entrar de lleno a un tema que es recurrente porque cada vez que se habla de Donald Trump, en mi caso siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo le va a ir a México con Donald Trump? Y la verdad es que tengo poca idea. Como les he comentado, me he despegado mucho de la política mexicana porque, bueno, pues aquí está Alejandro que tiene toda la sensibilidad al respecto. Y Alejandro, de este lado de la frontera, lo que yo estoy viendo es un hombre que está reconstruyendo sus propias alianzas, que está definiendo su grupo de leales, que está escogiendo las piezas para sacar adelante su agenda a como de lugar. Y que además la sociedad lo está apoyando, es decir, veo la renuncia momentánea de los demócratas que no saben ni por dónde les llegó la derrota y están encerrados en análisis, en mea culpas, en dedos flamígeros. Y por otro lado, una sociedad que dice, bueno, pues Donald Trump es el hombre que necesitamos, requerían un hombre fuerte, ahí lo tienen. Y estos nombramientos de gabinete han sacado chispas en algunos casos, pero yo lo que veo es, francamente, este intento de decir, bueno, aquí el que manda soy yo. Y en el caso de la agenda de Donald Trump, pues con el nombramiento de Marco Rubio, claramente al frente de la Secretaría de Estado, veo que se hace mucho, muy compleja la agenda, no solamente para México, sino América Latina, pero especialmente para México, América Latina, no pinta y no ha pintado en la agenda de Trump, ni en la campaña, ni tampoco en el gobierno pasado. Cuando Trump estuvo al frente de su primera administración, solamente viajó una vez a América Latina. Ha sido el presidente de Estados Unidos que menos veces ha viajado y no veo por qué ahora le importe. Y si lo hace, bueno, pues ya tendrá sus personeros para hacerlo. Entonces, se viene Alejandro de manera por calendario el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo no le veo cara de revisión, pero además hay otros temas. Está el tema, por supuesto, de la frontera porosa y él ya ha anunciado, ha tomado medidas, digamos, draconianas por lo pronto en las declaraciones de que va a ser una intensa, ¿no? Agenda en donde México parece ser que va a ser otra vez la piñata. Así están las cosas, Alejandro. Y la pregunta, digamos, a todo esto es, si México tiene con qué responder, si México tiene cartas para negociar algo, si México tiene la habilidad y los, digamos, agentes o los actores políticos para estar a la altura de la presión que Donald Trump va a empezar o ya comenzó a soltar. Entonces, ¿cómo estás viendo tú, Alejandro, el servicio exterior mexicano? ¿Cómo ves al secretario de Economía, a la presidenta? Es decir, eh, me temo desde acá lo que se ve es debilidad en México y prácticamente vemos a México como otra vez este patiño que va a seguir el juego del presidente Trump. ¿Tú cómo lo analizas? A ver, buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a las amigas y amigos de Coleccionistas. Yo creo que no solo México tiene que estar preocupado por el regreso de Donald Trump, pero sí, quizá México es uno de los países que más preocupado tiene que estar por el hecho. Me parece que el mundo en general debe estar preocupado por la llegada, por el regreso de este hombre a la presidencia de, pues el que todavía parece ser el país más poderoso del mundo, al menos el que más recursos tiene. No quiere decir que sea el que mejor los utilice. Eh, y bueno, pues escuchaba yo a un analista decir que los países más perjudicados con la victoria de Donald Trump son México y Ucrania, en el orden que ustedes los quieran poner. No me parece exagerado. Eh, Creo que debemos creerle a Trump en prácticamente todo lo que dice. Está redefiniendo sus alianzas, está redefiniendo su grupo de leales, tú lo decías, y lo está haciendo para cumplir
lo que él tiene como visión y como misión. eh, Reconstruir a los viejos Estados Unidos de otra época. Y no es el único que lo quiere. Por algo la gente votó por él. Hay un respaldo popular que quiere eso. Me parece que no entienden bien lo que eso implica, pero eso es lo que quieren finalmente y eso es lo que van a hacer. Eh, Vamos a ver cómo sale Estados Unidos de esa reconstrucción, porque pues este no es el mundo eh, del final de la Segunda Guerra Mundial. Y los Estados Unidos no son ese país poderoso que ganó. Siguen siendo el más poderoso, el de más recursos, pero no son ese país poderoso que ganó la Segunda Guerra Mundial. Y tienen enfrente a otros factores de poder en el mundo. Vamos a ver cómo salen de aquello que escogieron, de aquello que eligieron. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención cómo México y los Estados Unidos parecen tener un destino entrelazado, una historia común, y este no es el primer momento en el que eso se presenta. En México gobernaba hasta hace poco un populista, tan populista como Trump, pero de otra supuesta orientación ideológica. Eh, Cuando en Estados Unidos eligieron a un ranchero tejano bastante ignorante y mediocre como presidente de los Estados Unidos, en México elegimos a un ranchero ignorante del Bajío, bastante mediocre como presidente de México. Y parecía que los dos rancheros se iban a entender y medio se entendieron algunas cosas. Yo imagino que se acuerdan ustedes de aquellas escenas de George W. Bush y Vicente Fox andando a caballo, A caballo, sí, así es. juntos. Bueno, eran dos rancheros que entendían el mundo desde la perspectiva de sus ranchos, ¿no? Donald Trump es un aislacionista. Él quiere que los Estados Unidos sean grandes de nuevo, sin importarle el resto del mundo. Bueno, pues en México tenemos un gobierno desde hace 6 años y fracción que también ha apostado por el aislacionismo. Yo, sinceramente, para tratar de responder a tu pregunta, creo que México, y no solo México, también parte del mundo, no está preparado para ver a un Donald Trump, para lidiar con un Donald Trump de segundo periodo, que es diferente al de primer periodo. Ujú. No tiene el incentivo y la limitante al mismo tiempo de la reelección. Va a hacer lo que pueda hacer en esos 4 años, va a echar su resto. No tiene que cuidarse de nada, porque ya no tiene otra elección que cuidar por delante. Ese que es un incentivo, también es una limitante para los presidentes norteamericanos. El presidente de segundo periodo no tiene ya ese incentivo y por lo tanto no tiene esa limitante tampoco. Eh, yo creo que Trump va a tratar de hacer lo que ha prometido, y si nos ponemos a analizar lo que ha prometido, es cerrar las fronteras de los Estados Unidos, tener amistad y relación comercial solo con una parte del mundo. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Pues a Donald Trump le gusta el mundo blanco, y todo aquello que esté fuera del mundo blanco es algo que no le interesa o que le da asquito. Tú decías hace un rato que en su primer periodo fue una sola vez a Latinoamérica. Pues porque Latinoamérica no es parte del mundo blanco, porque Latinoamérica es parte del mundo brownie, mulato, mestizo, y ese no le gusta. ¿Sí? Son famosísimas sus declaraciones invitando a países sajones, a que ellos les manden inmigrantes, que ellos sí son bienvenidos. A ver, Donald Trump es un aislacionista y México está gobernado por un régimen aislacionista.
Lo que México ha hecho en los últimos años, creo yo, es incumplir reiteradamente sus compromisos internacionales en materia de comercio, en materia de derechos humanos, eh, porque la nueva clase gobernante, en mi opinión, está trabajando para cerrar a México, para aislar a México, para construir un bloque latinoamericano que nos va a llevar a compartir pobrezas y no a otra cosa, para seguirle regalando petróleo a Venezuela, perdón, a Cuba, porque Venezuela no necesita que le regalen petróleo, necesita que le regalen otras cosas. ¿Sí? Eh, si ustedes analizan lo que México ha venido haciendo en materia comercial, es incumplir reiteradamente el TLC. Lo que acaba de ocurrir en México, la desaparición de los órganos autónomos, pues lleva a violar cláusulas del Tratado de Libre Comercio, del Tratado del TEMEC, ahora, ¿cómo se llama? Y de otros tratados de libre comercio que México tiene celebrados. A mí no me parece nada extraño que los canadienses ya hayan alzado la voz y hayan planteado que pues, podría funcionar un TLC sin México, un tratado comercial norteamericano sin México. México, en estos últimos años, lo hizo con el tema de la industria eléctrica, lo hizo con el tema de la industria petrolera, eh, lo hizo con el tema de la generación de energía limpia. Eh, acaba en uno de los últimos actos del expresidente López Obrador, pues acaba de prácticamente expropiar un terreno donde estaba una minera de una empresa norteamericana, propiedad de un conglomerado llamado Vulcano, norteamericano, que lo que hacía era explotar y sacar de la mina en el sudeste piedra caliza que utilizaban para carreteras, dicen en los Estados Unidos. Calica se llama la empresa. Eh, bueno, pues para que no se dijera que fue expropiación, encontraron un artilugio legal, lo declararon área natural protegida. Por lo tanto, ya no puedes operar en esta mina. La empresa, naturalmente, amparada en el acuerdo de libre comercio que México tiene celebrado todavía vigente con los Estados Unidos y con Canadá, pues ya anunció que va a seguir los cauces legales para demandar a México, al gobierno mexicano, y le va a ganar algo así como 4 o 5 mil millones de dólares. Las finanzas mexicanas están en una situación muy delicada. Cuando Donald Trump grabe los envíos de remesas del extranjero, de los Estados Unidos hacia México, las finanzas mexicanas y la microeconomía mexicana se van a ver todavía más complicadas. ¿Por qué? Porque el dinero que van a recibir las familias que tienen a uno de sus integrantes en los Estados Unidos trabajando de forma legal o ilegal, eso es irrelevante en términos de envío de dinero, se va a reducir. Cuando Donald Trump endurezca la política fronteriza para sellar su frontera, México se va a ver complicado. Cuando Donald Trump les exija que actúen al gobierno de México, que de nuevo, que rehabiliten este esquema de tercer país seguro para recibir a todos los migrantes que quiere expulsar, no solo mexicanos, sino de otras naciones, a los mexicanos los tenemos que recibir, porque tienen derechos. México se va a ver complicado. Oye, Yo he Alejandro, y en escuchado a la materia, presidenta, sí, te sí, escucho. pero he escuchado a la presidenta de México decir que ella tiene preparado un plan y que le va a demostrar con argumentos a Donald Trump que los migrantes le ayudan más a los Estados Unidos de lo que le perjudican. Yo podría estar de acuerdo con ese argumento, nada más que va a ir a discutir la presidenta con un señor que no Que va a no quiero escuchar ir. ni ese ni ningún otro argumento. Esta no es una discusión, no va a ser una discusión para llegar a la verdad y para construir un acuerdo de ganar-ganar.
a Donald Trump exactamente como a López Obrador. No le entraba en la cabeza ningún argumento que no tuviera que ver o que no se acomodara a su forma de entender el mundo. No Ujú. importa que fuera real, que fuera correcto, que fuera cierto, que fuera verdadero. Si no estaba adecuado a su forma de ver el mundo, era un argumento neoliberal, vendepatrias, traidor, lo que sea. Bueno, exactamente la misma forma de pensar. Ve el mundo de manera diferente, pero exactamente la misma forma de pensar tiene Donald Trump. Entonces, yo podría estar de acuerdo con el argumento de la presidenta mexicana, pero estoy seguro de que ese argumento no va a tener ningún peso en las discusiones que lleguen a tener la presidenta y el presidente Trump. No va a convencer a Donald Trump de que esté equivocado. Y aunque lo convenciera, Donald Trump nunca va a admitir públicamente que esté equivocado, ni va a moderar su base. A ver, Donald Trump, y partamos de ahí, no es un demócrata. No me refiero a militante de partido político. No es un militante de la democracia. No es un creyente en la democracia. Y Ahora, la Alejandro, democracia ya lo hemos discutido. Es un modelo de gobierno que parece que va de salida en muchas partes del mundo, ¿eh? Entonces, que no nos extrañe, el gobierno mexicano tampoco está actuando de manera democrática en la mayor parte de los temas. Entonces, mm, a ver, hay una crisis democrática que afecta a México, a Estados Unidos y a muchos otros países. Entonces, estos son gobiernos de otro tipo, no son gobiernos democráticos. Donald Trump ahora sí que ganó del mismo modo que ganó Morena en México. Se llevó todo y va a demoler los contrapesos que tengan los Estados Unidos, como Morena está demoliendo el gobierno de Morena los contrapesos que tiene en México. Creo que eso no puede acabar más que en un proceso de alejamiento y de aislamiento de los dos países, que ya veremos cuánto tiempo dura, pero creo que va a durar algo. aparte de esto, o sea, pensando, Alejandro, en el equipo, en el Servicio de Relaciones Exteriores de México, en el equipo, eh, ahí está Canadá, ¿no? Y pues Canadá ya jugó su ficha. Yo creo que hay que quitar el ruido de los medios. A mí me parece que a ninguno de los países les conviene que México salga del acuerdo, es decir, la integración de las cadenas de suministro, de distribución, de las cadenas de valor, lleva tanto tiempo que deshacerlas tiene varios problemas. Uno, el primero es sustituirlas. Y dos, después el costo de la sustitución. Entonces, sí, Donald Trump es todo lo que tú apuntas, pero también es un hombre de negocios. Y yo creo que primero es un hombre de negocios y después es un político. Y creo que por ahí las conversaciones se van a llevar a cabo. Ahora, pensando en la mesa de negociaciones, yo no veo a ningún hombre a la altura, es más, ni Marcelo Ebrard lo encuentro a la altura de las negociaciones o de las presiones. A lo mejor quizás por ahí se rumora que lo va a salvar es que esta relación, digamos, tolerancia, no de amor, pero sí de odio tolerado, de discrepancias entre López Obrador y Trump cuando Trump estuvo en su primer mandato. Le abona puntos a Claudia, pero entonces no sé en qué le abona porque eso implicaría una dependencia todavía del presidente López Obrador. No veo a una Claudia ahí sin López Obrador. No veo quién lo vaya a sustituir. O sea, hablando estrictamente del equipo mexicano, y luego tenemos a la cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en mi opinión muy personal es un hombre gris, es un hombre que el haber estado en las Naciones Unidas no significa absolutamente nada o no mucho en términos de conocimiento de la realpolitik en Estados Unidos. En fin, no veo a México con cartas de peso como para apostarle a los negociadores y sí veo que otra vez todas las mesas se van a llevar a cabo en la Casa Blanca y digamos, a puertas cerradas. No sé si va a estar Claudia Sola o un personero de López Obrador, no lo sé. Tengo ahí, digamos, bastantes dudas, Alejandro. ¿Tú cómo ves específicamente al equipo mexicano? A ver,
El servicio exterior mexicano tiene un gran problema. Particularmente la red consular mexicana en los Estados Unidos tiene un gran problema. Cuando debía estar más fortalecida para apoyar a los, ¿qué te gusta? 20 millones de usuarios que tiene ella, entre mexicanos expatriados y mexicoamericanos, es decir, mexicanos nacidos allá, pero que tienen las dos nacionalidades. Yo creo que tranquilamente llegamos, si no es que superamos, los 20 millones de personas. Cuando debe estar más fortalecida esa red de 53 consulados, está más debilitada que nunca, está Ok, venida a menos, está maltratada. Maltratada desde México por este concepto de la austeridad republicana que está tan mal entendido, ¿no? A ver, el expresidente, perdón, López Obrador, se encargó de decir, pues que los miembros del servicio exterior eran una especie de sindicato fifí, que ganaban muy bien y que vivían en grandes mansiones. Desconocimiento total de lo que es el servicio exterior y de para qué sirve particularmente un consulado. No voy a hablar tanto de embajadas como un consulado. Y México tiene 53 consulados en los Estados Unidos. Los consulados en los Estados Unidos. Los consulados en el mundo están para apoyar a los nacionales expatriados. Las embajadas están para representar a los gobiernos. Pero el consulado de México en Nueva York, en Washington, en Raleigh, en Los Ángeles, en Dallas, en Chicago, que son, digamos, los más fuertes, Ujú. los más importantes. Washington no tan importante, pero son los más fuertes. Le prestan una enorme cantidad de servicios a la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Expedir actas de nacimiento, hacer trámites de credencialización electoral, expedir pasaportes, expedir matrículas consulares, y por cada trámite le cobran al mexicano que está allá. Y no le cobran poquito. Está bien, en México también cuestan esos trámites, ¿eh? Sí, claro. Eh, un acta de nacimiento, digo, Edgar lo debe saber muy bien, porque Sí. sus hijos tienen acta de nacimiento. Cuesta $19 hoy, un acta de nacimiento. O sea, la primera cuando registran al niño es gratuita y la copia, la primera copia, 19, y la segunda, otros 19. Y nadie se va con una copia, por lo menos piden dos o tres. Eh, el pasaporte por 10 años cuesta 1,000 y fracción de dólares. A ver, cada uno de estos consulados Ujú. genera más o menos de los grandotes $1,000,000 al mes. Es decir, se pagan solos y dejan excedente porque no tienen un costo de operación de $1,000,000 al mes. Los grandes. Los medianos generan $500,000, más o menos grandes números. Y conste que no estoy hablando de datos oficiales, pero es Mm. trabajo de investigación que he hecho. Eh, a ver, los consulados para funcionar necesitan automóviles. ¿Por qué? Porque parte de las cosas que hacen los consulados, los cónsules y el equipo consular es ir a visitar, estamos hablando de los mexicanos, a mexicanos que están en un hospital, Ujú. hospitalizados por la razón que sea, En la cárcel. en la cárcel, en una cárcel, por la razón que sea, ya sea sentenciados o procesados simplemente en prisión preventiva, ¿sí? En una iglesia. eh, ¿A cuántos kilómetros está una cárcel de una ciudad en los Estados Unidos? Claro. Ahora, 300, 400 o 500. A ujú, ver, ¿a qué voy? A que en México, al final del gobierno del presidente López Obrador, la Secretaría de Hacienda decidió no renovar el contrato de arrendamiento que tiene con la empresa que le renta los automóviles a los consulados mexicanos. Sin automóviles, los consulados mexicanos no van a poder cumplir con su misión. Tienen un programa que se llama Consulado Móvil, que lleva los servicios consulares a diferentes comunidades alejadas. ujú,
y allá les expiden acta de nacimiento, matrícula consular, todo lo que ya dijimos y otros documentos. Eh, Sin automóviles, ¿cómo van a llevar los servicios consulares para allá? Entonces, a ver, a mí me parece una insensatez absoluta Ujú. que a un mes de que se vence el contrato, porque se vence el último día del año, ese asunto esté pendiente, no haya voluntad en el gobierno mexicano de arreglarlo, pero eso sí, como país, como gobierno más que como país, el expresidente López Obrador se dedicó a presumir mes con mes el nivel de las remesas, Sí. el creciente nivel de las remesas. Oye, esa comunidad de mexicanos en los Estados Unidos, de la que el señor Rodríguez forma parte, Ujú. le presta bastantes servicios a México, Sí. envía mucho dinero a México y les vas a quitar los servicios consulares, Ahora, vas a aquí maltratarlo. la gran pregunta, Alejandro, y a ver, es lo que a mí me llama mucho la atención, es que se está viendo de alguna forma que se esté perdiendo, porque yo veo a Claudia muy contenta en la mañana diciendo, sí, nosotros le explicamos a Trump, como decías, ¿no? Pues vamos a ver si Trump le hace caso a ella. Pero detrás de bambalinas, donde debe estar el movimiento, la operación, ¿están haciendo algo? Es decir, algún movimiento, están eh, se están preparando de alguna manera o simplemente van a esperar a que llegue la tormenta para reaccionar. Yo no creo que estén preparándose en serio. Ujú. Creo que piensan que lo pueden convencer. A Piensan ver, que lo que lo pueden convencer. digo, a Trump no lo convence. Edgar dijo algo muy sensato. Antes que otra cosa es un hombre de negocios. Y Ajá, quizá el lenguaje de los intereses económicos lo pueda moderar. Pero ese lenguaje tiene que salir de los Estados Unidos, no de México. sí, claro. Tienen que ser los intereses económicos norteamericanos Ah, y claro, de sí, México sí. los que le digan, a ver, momento, esto no lo puedes hacer. Alguien un día le va a decir, mira, si tú impones esos aranceles que dices, lo único que vas a generar, pues sí les vas a hacer daño porque les vas a parar su planta productiva, pero vas a generar una gran inflación dentro de Estados Unidos. Y acuérdate que lo que te hizo ganar la elección fue que los demócratas de Joe Biden lograron controlar las variables macroeconómicas, pero no fueron capaces de controlar la inflación. Sí, Entonces, sí. ese bienestar de la economía, esa solidez y esa salud de la economía norteamericana no se acabó reflejando en los bolsillos del norteamericano de la calle, de ese que va al súper y gasta cada vez más dinero. No pudieron controlar la inflación. Si lo que Trump impone son aranceles, digo, es de risa la respuesta de Marcelo Ebrard. Nosotros también le vamos a imponer aranceles. Sí, pero Sí, el pero problema es que el flujo de mercancías es de aquí para allá. sí, la balanza No está de en allá su para acá. favor. Si le imponemos aranceles a lo que los norteamericanos nos venden, que particularmente son alimentos, vamos a provocar en México más inflación. En Ujú. Estados Unidos va a pasar lo mismo. A ver, es un fenómeno económico y las reglas de la economía no entienden, no están sujetas a la política, no respetan los acuerdos políticos. Y lo que pasa con estos populistas aislacionistas que hoy gobiernan en varias partes del mundo es que creen que la política puede someter a la economía. Mm, Eso creía López Obrador. Y ve nada más el estado en el que dejó las finanzas públicas. Pero subió el salario mínimo. ¿Y de qué sirve que subas el salario Ujú. mínimo si la inflación, particularmente en los alimentos, se comió ese aumento? ¿De qué te sirve subir el salario? Discurso populista. Y perdonen que suene como neoliberal, pero vamos, las reglas de la estabilidad económica son muy claras. Eso sí puede moderar a Trump, pero eso tiene que salir del poder económico norteamericano asentado en México. Si eso sale de la boca de la presidenta Sheinbaum, lo va a descalificar, no lo va a atender. O sea, lo que puede moderarlo son los intereses norteamericanos en México, en mi Claro. opinión, por supuesto. yo ahí coincido contigo y con esto cerramos porque el tiempo se nos acabó. O sea, el papel que van a tener
digamos, en el caso de Estados Unidos y México, las relaciones industriales para hacerle ver desde la frontera norte, y estoy totalmente de acuerdo contigo, las vicisitudes de una u otra decisión a Donald Trump, va a ser mucho más importante que cualquier argumento que pueda poner en la mesa Marcelo Ebrard o el canciller mexicano o quien sea, porque, O la propia o presidenta. la propia presidenta, de acuerdo, porque no veo que tengan peso y, y estoy de acuerdo contigo en este tema. Este no es un juego para ver de qué lado está la verdad. Este es un juego No, sencillamente de vencidas, de es ver un quién juego de tiene más, vencidas. el Es que un tenga juego de más fuerza, vencidas y llevamos todas las de perder los todas las de mexicanos perder. en ese juego de vencidas. De acuerdo, Somos economías y estados absolutamente asimétricos. de acuerdo, de acuerdo. No tenemos nada que hacer en un juego de vencidas contra los Estados Unidos. Y perdón, es un juego de vencidas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues muy bien, Alejandro. Yo creo que con esa frase cerramos. Es un juego de vencidas y no hay manera de moverse. Y bueno, habrá que esperar de todas maneras cómo se desenvuelve esto. Yo creo, a mí me parece que las agendas se van a cruzar, que se va a negociar menos fentanilo, menos indocumentados, igual a, pues como que sí te doy chance, es el factor China está ahí. Yo creo que hay muchos temas que todavía están en la mesa para seguir conversando contigo, Alejandro, y por lo pronto, pues agradecerte que nos hayas acompañado otra vez y veamos qué desenlace tiene. Todavía nos falta aquí hasta el 20 de enero más o menos para que Trump se siente y ahora sí, ya con la banda puesta, empieza a hacer travesuras. Pero bueno, mientras tanto, mientras tanto yo a la distancia veo el desastre que sigue teniendo México y lo lamentable de su conducción. Pues muchas gracias pues te invitamos para darle seguimiento a esto. No, con muchísimo gusto siempre. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Y sobre todo estar pendientes de esto y de muchos otros temas, porque pues viene duro ahorita de aquí al 20, es el 20 de enero, de 20 febrero, de ¿no? enero. Enero. 20 de enero. Enero, enero, yo ya ni sé ni qué fecha es, pero bueno, ahí Poquito vamos a menos de estar 2 meses. Va que va. Alejandro, ¿dónde te encontramos en redes sociales? En X, en arroba en Vila Fisher, y los lunes en Eje Central. No dejen de leerlo en Eje Central. Y a nosotros nos encuentran en Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X. En YouTube y en Spotify somos Conexionistas México y en Telegram somos Conexionistas así a secas. La música es de Alejandro Saborit, él está en YouTube. Y el diseño de Sofía Reynoso, ella la pueden encontrar en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.